¿Me prenden la luz, por favor? Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Bienvenidos. Qué bueno poder encontrarnos de nuevo aquí y poder estar listos, preparados para alimentarnos de la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos todos. Estamos estudiando el mensaje a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Comenzamos este estudio diciendo que es importante. ¿Por qué? Porque es un mensaje directo a nosotros, directo a nuestras vidas. Estudiamos en primer lugar la carta a los Efesios, ¿lo recuerdan? ¿Cuánto recuerdan? Bueno, vamos a recordar un poquito las reprensiones, las observaciones que se le hacen. ¿Cuál fue la observación que se le hizo a la iglesia de Éfeso? A ver, anímeme pues. Recordando, ¿cuál fue la observación que se le hizo a la iglesia de Éfeso? ¿Ninguno? Con razón, llegamos tarde a la iglesia. El reproche era una iglesia sin amor. ¿Recuerdan ustedes? Ahora sí. Tengo una cosa contra ti, que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Y estudiamos complementamos el estudio con Malaquías capítulo 1, donde dice, ustedes ya no me aman como antes porque no me están dando lo mejor, como el rey que yo soy. O sea, me dan lo peor. Y habla de los sacrificios, ¿no? Me traen lo cojo, me traen lo ciego, me traen lo robado, ¿es cierto? Y dice, quieren que yo se lo reciba. Y a mí algo que me llamó la atención es, vayan y entréguenle eso, regálenle eso, llévenle eso a uno de sus amigos a ver si se pone contento, ¿sí? Y lo que más me impacta de ese pasaje es que dice, a mí me gustaría que cerraran las puertas del templo, que las cierren, para que nadie venga a ofenderme con una actitud de desánimo y de obligación al venir a la casa de Dios. Bueno, eso tiene que ir impactando nuestra vida, ¿verdad? Y tiene que ir produciendo un cambio en nosotros. La segunda es la iglesia de Pérgamo. Esa está fresquita porque fue la semana pasada que estudiamos sobre la iglesia de Pérgamo. Entonces, el reproche para la iglesia de Pérgamo es que ustedes dicen, tienen ahí a unas personas que están guiando mal al pueblo, los están sacando de la verdadera doctrina, y eran los de Balaam y los Nicolaitas. ¿Sí lo recuerdan? O sea, estudiamos un poco sobre la doctrina de Balaam en el Antiguo Testamento y recordemos que aprendimos que hubo un rey pagano que contrató a Balaam, un profeta de Dios, para que maldijera al pueblo de Israel. Y él lo intentó 3 veces, pero no pudo maldecirlo. Y llegó a la conclusión de que lo que Dios bendice, nadie puede maldecir. La conclusión fue que ni Dios puede maldecirnos a nosotros, ni el diablo puede maldecirnos, nadie más puede maldecirnos. Los únicos que podemos maldecirnos somos ¿quiénes? Nosotros mismos. Bueno, ahora sí vamos a ir al capítulo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, y vamos a mirar el mensaje a otra iglesia, porque son 6 iglesias. El mensaje a la iglesia de Tiatira. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. 19. Yo sé todo lo que haces, he visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas las cosas. Y aquí viene el reproche. Pero tengo una queja en tu contra. Dice, permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí mismo profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimento ofrecido a los ídolos. Y dice el 21,
Le di tiempo para que se arrepienta, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. 22. Por tanto la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometieron adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Bueno, dejemos hasta aquí. Este es el mensaje más largo, ¿no? De los 6 mensajes, este es el más largo y da para 2 mensajes, ¿no? Este y otro para la próxima semana. Bueno, entonces, hay una situación, y es que parece que el problema de todas las iglesias en todos los tiempos ha sido la debilidad frente al engaño, ¿no? La debilidad frente al engaño. La iglesia desde el comienzo ha sido presa fácil del engaño, ¿no? Fácil para engañar, ¿sí? Pérgamo, leímos, Pérgamo permitía que profetas falsos, ¿no?, con la doctrina de Balaam y de los nicolaitas estuvieran ahí seduciendo al pueblo. Y ahora es lo mismo con esta iglesia, pero ya el personaje es otro, ¿no? Ya es Jezabel. Esta iglesia tiene el mismo problema. Vamos a mirar el versículo 20, mire lo que dice. Porque estamos analizando los problemas, ¿no? Pues las cosas buenas no hay para qué analizarlas. Están bien y las seguimos haciendo. Hay que analizar el problema. Y el problema es, versículo 20, pero tengo una queja en tu contra, que permites, oiga bien esa palabra, permites. ¿A quién le está hablando? Al pastor de la iglesia, y le está hablando a toda la iglesia. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetiza, eso lo vamos a mirar más adelante, lleve a mis siervos por el mal camino. ¿Qué problema? Otra vez estaba el mismo problema. Y dice ella, concretamente les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Estos eran pecados graves delante de Dios. 2 pecados graves delante de Dios: la inmoralidad sexual y la idolatría han sido condenadas desde el principio hasta el fin por la palabra de Dios. Bueno, entonces, igual que a las otras iglesias, el mensaje comienza resaltando las virtudes. Y el versículo, volvamos al versículo 19 dice: virtudes. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, he visto tu fe, he visto tu servicio y tu paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas las cosas. Qué bueno, ¿verdad? Pienso que son virtudes muy importantes. Y yo pienso, ¿por qué miraba el mensaje a las 7 iglesias? Y siempre el Señor comienza resaltando lo bueno. Bueno, yo digo, ¿por qué no comienza con lo malo? ¿No? Pero en primer lugar está lo bueno. ¿Sabe por qué? Porque Hebreos 6:10, ¿no? Ahí en Hebreos 6:10 hay un texto que dice: porque Dios no es injusto para olvidar lo bueno que nosotros hacemos. Dios es un Dios justo, y si hay cosas malas, Él las resalta, pero no olvida lo que es bueno. Dice, pues Dios no es injusto. ¿Y qué más dice? Y no olvidará todo lo que hemos hecho por su causa. No olvidará nuestro trabajo, no olvidará ese esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Ahora, Él lo resalta de esa manera. Pero, oiga bien, Él no puede ignorar lo malo. Las cosas malas tienen que ser puestas en evidencia. Porque qué bueno sería, ¿no es cierto?, que solamente estuvieran las cosas buenas. Nos iríamos felices a nuestra casa, ¿verdad?, sintiéndonos perfectos. Pero siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que corregir. Ahora, no es muy agradable que a uno le resalten las cosas malas. O sea, ¿a quién le gusta? A nadie, ¿verdad? Pero sí nos gusta que nos resalten las cosas buenas. Ah, no, es que usted es muy bueno, es que usted está muy bien, es que usted esto, usted lo otro, alabanzas, ¿no? Eso nos sube el ego. Pero cuando nos mencionan las cosas malas, como que nos bajan de la nube donde estábamos. Pero es necesario que pongamos los pies sobre la tierra y nos demos cuenta, hermano, que si no corregimos lo malo, hay un gran peligro. ¿Cuál es el peligro?
El peligro es que lo malo puede terminar dañando lo bueno. Eso es verdad. Lo malo siempre termina dañando lo bueno. Es así como la maleza en los cultivos. Si no se arranca la maleza, puede secar la planta. Esto lo sabemos muy bien nosotros porque somos campesinos. Una persona siembra una planta y inmediatamente, sin sembrar, no, sin cultivar la maleza, ¿qué? Empieza a brotar automáticamente. ¿Qué hace el agricultor? Tiene que arrancar la maleza, porque si no arranca la maleza, esa planta buena terminará secándose. Y hay un refrán muy conocido que dice que una sola fruta puede echar a perder todo el fruto. Por eso es que Dios tiene que recordar. No es agradable que nos estén recordando o que nos estén resaltando los errores. No es agradable, pero es necesario. ¿Por qué? Porque Dios quiere que haya un cambio en nuestras vidas. Lo bueno, esta iglesia tenía amor, tenía fe, servían, tenían paciencia y trabajaban para superarse. Todo esto les había ayudado a mantenerse en pie hasta el momento. Pero luego viene el reproche y la advertencia. Si no actúan sobre lo malo que están haciendo, lo bueno desaparecerá. Así de sencillo. Si no actuamos sobre lo malo, lo bueno desaparecerá. Lo malo siempre ahogará lo bueno. Eso está comprobado. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Vamos a mirar este pasaje. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Dice: ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro, dice el 8, que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Y miren lo que dice el versículo 9. Dice: esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda, le dice, la masa. Y aquí hay este texto en otra versión dice así, escúchenlo, dice: no hay duda que un solo falso maestro daña toda la enseñanza, porque a eso se refiere, a los falsos maestros, a las falsas enseñanzas, porque de eso se trata el asunto. Entonces, este problema ya se había dado en la iglesia de Galacia, ya estaba presente en el primer siglo y los estaba desviando de la verdad. O sea, recuerden ustedes, nosotros estamos estudiando Gálatas, ¿cierto? Los que estudiamos los viernes estamos estudiando Gálatas, y algunos de ustedes también. Ya se habrán dado cuenta que el problema de la iglesia de los Gálatas fue que aparecieron los judaizantes a pervertir el evangelio y les decían a los que se habían convertido: está bien que se hayan convertido, pero tienen que implementar esto, tienen que agregar esto, tienen que circuncidarse. Y el apóstol Pablo, él llega y se da cuenta, escribe esta carta y hace una reprensión muy fuerte. En el capítulo 1, versículo 8, miremos Gálatas 1:8. Así comienza el libro de Gálatas y dice así, dice: de modo que si alguien viene y les dice que el mensaje de la buena noticia es diferente del que nosotros les hemos anunciado, yo le pido a Dios que lo castigue, no importa que sea un ángel del cielo o alguno de nosotros. Es una reprensión fuerte, ¿verdad? Y el 9 reafirma dice: vuelvo a repetirles lo que ya les había dicho. Si alguien les anuncia un mensaje diferente del que recibieron, que Dios los castigue. Ahora, ¿por qué hay tanta fuerza en esto? ¿Sabe por qué? Porque se trata del alma de las personas. Se trata, hermano, de darnos cuenta de que hay un enemigo que siempre, día y noche, va a estar tratando de desviarnos del camino para que nos perdamos. Y él lo hace utilizando falsas enseñanzas. Una versión en el que dice, el texto que ya leímos del capítulo 5, dice: ¿quién los embrujó? Dice.
Ustedes venían bien, se les había enseñado bien. ¿Quién los embrujó para que dejaran el verdadero camino? ¿Sabe por qué utiliza ese término? ¿Por qué? Porque más adelante lo vamos a mirar. O sea, el engaño, la mentira, está respaldada por un poder diabólico. Y las personas, hermano, sin darse cuenta, quedan bajo una influencia diabólica y comienzan a hacer cosas terribles que a uno no le caben en la cabeza. Ustedes sí han escuchado noticias, ¿no es cierto?, de esas muertes masivas que se han dado, ¿verdad? Sí, una de las noticias más impactantes sucedió en los Estados Unidos, donde más de 800 personas fallecieron en un solo día. ¿Por qué? Porque el líder les dijo que Dios les había dicho que ese día Él venía a llevárselos. Hizo la celebración de la cena y en el vino les echó veneno. Y todas esas personas murieron el mismo día. Busquen esa historia, es real. Y la gente consciente se lo tomó, consciente. Los engañaron. No, los engañan. Les quitan las cosas, les quitan las casas, les quitan los carros, les quitan el dinero. Y la gente, hermano, así vea, como bueyes, no llevados de la nariz, lo hacen, ¿no? Pero por Dios, ¿cómo es posible que una persona no tenga la capacidad de entender que lo están engañando? ¿Sabe por qué? Porque hay una influencia satánica en todo eso. Hay un hechizo, una brujería. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de eso. Ahora sí, ¿cuál es el reproche? Volvamos a Apocalipsis. ¿Cuál es el reproche? Y vamos a mirarlo más detenidamente. El versículo 20. Una mujer. Estaban permitiendo que una mujer llamada Jezabel influenciara a la iglesia para sacarlos del camino y ellos no hacían nada para impedirlo. Ese era el problema, no hacían nada para impedirlo. Y esto es muy grave. O sea, en la iglesia debe haber celo, debe haber dirección. Ahora, dicen los comentaristas que esta es una metáfora. No es que hubiera allí una mujer llamada Jezabel, literalmente, ¿no? Porque algunos pastores enseñan eso. Inclusive dicen que hablan del espíritu de Jezabel. No, el espíritu de Jezabel se metió en las mujeres. Y lo enfocan más que todo a la manera de vestir, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver. Ahora, tampoco es la reencarnación de Jezabel o de esta reina. ¿Qué es entonces? Es una comparación para mostrar que esa misma influencia que ella ejerció en su tiempo, alguien la estaba ejerciendo en esa iglesia. Pudo haber sido un hombre, pudo haber sido una mujer, pero alguien estaba repitiendo la historia de Jezabel. Ahora, para que usted entienda quién fue Jezabel, tenemos que ir al Antiguo Testamento para leer un poco sobre esto. Y vamos a Primera de Reyes, capítulo 16. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29 al 33. Póngale mucho cuidado a esto, porque si no usted no va a entender nada de lo que dice Apocalipsis. Dice así: Acab era un rey de Israel, el rey de Israel, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Dice el 30: sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor, dice, un rey que todos los reyes anteriores. 31. Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo de Joroboam, se casó ¿con quién? Con Jezabel, hija del rey Etbaal, de los sidonios,
y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Y dice el 32, primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. 33, luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor Dios de Israel que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Entonces, ¿cuál es la historia? Acab era un rey de Israel. Ustedes saben que los reyes de Israel eran puestos por Dios porque Israel era el pueblo de Dios. Eran líderes, ¿no?, que tenían que ajustarse a las leyes de Dios. Ellos eran responsables. Y él cometió un error. ¿Cuál fue el primer error? Se casó con una mujer pagana y nada menos era la hija de alguien que se llamaba Baal. Estaba directamente relacionado con uno de los ídolos más despreciables en la Biblia, que era Baal. Perdón, pero esta no es la misma. Lo que sucede es que había una ley que decía que ningún rey, menos los reyes, ni los judíos podían casarse con mujeres paganas. Esa era una ley que estaba establecida. Entonces resulta que ahí cometió el primer error. El primer error fue haberse fijado en una mujer que no era del pueblo de Israel. Ahora, esto todavía existe hasta el día de hoy, ¿no? En el Nuevo Testamento hay un pasaje que dice que no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Pero esa recomendación casi no vale nada hoy en día para las personas que están buscando una pareja. Casi no vale nada, ¿sí? No les importa. Pero ¿por qué? ¿Por qué esta advertencia? Mire, eso no es un capricho de Dios. No es un capricho. Es porque eso trae consecuencias graves. Puede traer consecuencias graves tanto a la vida personal del que elige mal, como a su fe, que es lo más grave. Mire, que hay varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Sansón. ¿Recuerdan ustedes a Sansón? Sansón fue un hombre que Dios llamó para libertar al pueblo de Israel de los filisteos. Y él no nació con un propósito, por milagro nació. Y pudo haber sido un hombre grande, pudo haber terminado como uno de los grandes. Pero ¿cómo terminó? Terminó en vergüenza. Terminó en vergüenza. ¿Ustedes saben cómo terminó Sansón? Dice que lo cogieron preso y lo amarraron a algo parecido como a las moliendas que hacían antes con los bueyes, más o menos parecido. Lo amarraron a un palo y lo pusieron a moler, ¿no? A moler antes de sacarlo los ojos. Y así él terminó su vida. ¿Pero por qué? Porque se enamoró de una mujer llamada Dalila. ¿Recuerdan ustedes ese personaje? Y Dalila lo enamoró hasta que él le dijo el secreto donde estaba su fuerza, que era en su cabello, y ella le cortó el cabello y él terminó así. Otro personaje fue Salomón. Salomón cometió el error de traer entre sus mujeres de otro pueblo. Dice la Biblia, y ellas inclinaron el corazón de Salomón a la idolatría, tanto que él también construyó templos y altares en el mismo pueblo de Israel para que estas mujeres adoraran, ¿no?, a sus dioses paganos. ¿Sí recuerdan eso, verdad? ¿Cuál fue el castigo? Salomón fue castigado también gravemente por eso. Esto no es un juego, de verdad. O sea, cuando Dios dice, bueno, ya los jóvenes, ¿no?, cuando vayan a elegir una pareja, elijan a alguien que vaya por el mismo camino. Y yo ayer les contaba de un ejercicio que una vez, cuando estábamos jóvenes, nosotros muchachos, pues, imagínense, hace mucho tiempo, ¿no? Y nos llevaron a un campamento y nos ilustraron de una manera muy clara esta verdad. ¿Y cuál fue el ejercicio? Bueno, subieron a alguien en una mesa de una altura normal, y dijeron, bueno, esa persona es creyente, el que está encima de la mesa representa al joven creyente.
Y luego le dijeron, colocaron a otra persona en el piso y le dijeron, esta persona representa al que no es creyente. Ahora sí, el que está en la mesa, trate de subir al que está en el piso y colocarlo encima de la mesa. Nunca lo pudo hacer. Es muy difícil que alguien que está encima de la mesa levante a alguien que está en el piso y lo suba allá al mismo nivel. Y luego se hace el ejercicio al revés. Ahora sí, el creyente, ¿no? El creyente bájese súbase a la mesa y el que no es creyente quédese abajo. Ahora sí, el que está abajo trate de tumbar al que está arriba. Fue muy fácil, ¿no? De un solo empujón, lo tiró al suelo. ¿Qué significaba eso? ¿Cuál era la enseñanza? Hay gente que dice, no, es que yo no puedo traer, ¿no? Yo no puedo traer a los caminos del Señor. Pero es más fácil que el incrédulo saque al creyente, que el creyente, ¿no?, lleve a los pies de Cristo al incrédulo. Ese es el problema. Y eso está confirmado por lo que pasó en las historias del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, eso es algo muy complicado y esto le pasó a este rey. Este rey desobedeció y mire las consecuencias que trajo a su vida. Bueno, entonces, vamos a mirar ahí mismo en 1 Reyes 21-25. Vamos a ir al 21-25 de Primera de Reyes y hay algo muy interesante ahí. Dice el versículo 25, ¿ya lo tenemos? Dice, nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab. Y miren ustedes lo que dice ahí. ¿Sí lo están leyendo? Nadie se entregó a hacer lo que es malo ante los ojos del Señor como Acab. ¿Bajo qué? Bajo la influencia de su esposa Jezabel. Ahí está el resultado. ¿Quién fue el que llevó a este hombre a cometer tantos pecados que trajo maldición a su propia vida y a la vida de todo el pueblo? Fue esta mujer, ¿no? Fue esta mujer. Ahora estamos leyendo la historia, lo que ocurrió allá. Esta mujer se dedicó a desviar del camino del Señor a un rey que estaba puesto por Dios para dirigir a su pueblo. Recuerden ustedes que ella fue la que amenazó de muerte a Elías por haber matado a 400 de sus sacerdotes. ¿Recuerdan ustedes esa historia? ¿La han leído? ¿No? ¿Quiénes eran esos sacerdotes? Eran sacerdotes de Baal. Ella los mantenía. Y Elías, bueno, Dios llama a Elías. ¿Recuerdan ustedes ese evento en el Monte Carmelo? ¿No? Dios le dice a Elías, ve al Monte Carmelo porque ahí me voy a manifestar. Di a estos sacerdotes paganos que hagan un altar, les dijo, ¿no? Hagan un altar y que clamen al Dios de ellos, al Dios Baal. Y si ese Dios les responde con fuego y consume el sacrificio, entonces síganlo, porque Baal es Dios. Pero le dijo a Elías, después de que ellos clamaron y nunca hubo respuesta, Dios le dijo a Elías que moje el altar, que le echen agua, no que lo empapen de agua. Y le dijo a Elías que clamara. Elías clamó y al primer clamor dice que descendió fuego del cielo y consumió todo. Dice que hasta las piedras las consumió. Y ahí quedó determinado que el Dios de Elías era el Dios verdadero. En ese momento dice que él coge a los sacerdotes y los degolla, ¿no? A los 400. Cuando esta mujer se da cuenta, entonces lo amenaza y le dice, así como le hiciste a mis sacerdotes, yo te juro que mañana te voy a hacer lo mismo a ti. Y Elías huye al desierto. Bueno, ya conocen ustedes la historia, ¿no? Ya conocen la historia. Era muy mala esta señora, de verdad. Ahora, concretamente, el pecado de Jezabel, ¿cuál fue? Concretamente, el pecado fue la manipulación. ¿Sí? Era una mujer manipuladora, tenía un poder diabólico para controlar. Usando su belleza, su sensualidad, desvió al rey y a todo el pueblo hacia la idolatría. Qué peligroso es todo esto. Ahora, vamos a hablar un poquito de la manipulación.
Mire que la manipulación no aparece como uno de los pecados catalogados como pecados graves, ¿no? Yo no he encontrado en la Biblia que diga que la manipulación es pecado, es decir, no, como la mentira, bueno, como el robo, no. La manipulación puede que no sea catalogada como un pecado, pero viene de Satanás. Viene de Satanás. Y es tan fácil caer en la manipulación. Hoy Dios quiere abrir nuestros ojos para que desechemos de nuestra vida esa tendencia a manipular, porque esa tendencia no viene de Dios. ¿Qué es la manipulación? Bueno, yo investigué diccionario bíblico, diccionario de la lengua española, y dice: manipular es ejercer control sobre el comportamiento de una persona, obligarlo a hacer lo que yo quiero. Eso es manipular. Es ejercer control sobre una persona, es obligar a una persona a hacer lo que yo quiero, ¿sí? Utilizando muchos métodos, porque hay varios métodos de manipulación. Vamos a mirar algunos. Por ejemplo, la amenaza, ¿no? Es que si no haces lo que yo digo, entonces me voy. Esa es una amenaza, esa es una manipulación. Los muchachos utilizan mucho eso, bueno, y también las parejas, ¿no? Es que si no me compran esto, entonces me voy, es que me voy de la casa. Y hasta los niños chiquitos ya han aprendido a manipular. Mejor dicho, los niños nacen siendo manipuladores. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? Las pataletas de los niños, ¿qué son las pataletas de un niño? Son manipulación. ¿Por qué? Porque el ser humano nace inclinado a esa naturaleza pecaminosa. Y ellos se tiran al piso, ¿no? Y hacen pataleta, y lloran, y gritan, para presionar al papá o a la mamá para que les dé lo que ellos quieren. Y el error más grande que los padres cometen es complacerlos. ¿Por qué? Porque el que manipula tiene un problema, pero el que se deja manipular también tiene un problema. Y es igual de culpable, ¿sí? Bueno, si el que se quiere ir se va, ¿sí o no? Si yo me quiero ir, me voy. Y yo no estoy amenazando a nadie. Cojo y me voy. Pero si digo, es que si usted no hace esto, yo me voy, es porque no me quiero ir. Es porque no me quiero ir, es porque estoy buscando algo de beneficio para mí. O se manipula a través del miedo, ¿no? Se infunde miedo y se atemoriza a las personas para que ellos hagan lo que yo quiero. Son cosas. El llanto. Ustedes sabían que el llanto también es una forma de manipular y es un arma que las mujeres utilizan mucho. Las mujeres lloran y muchas veces el llanto es una manera de manipular. ¿Por qué? Porque el llanto conmueve, pero a veces no es llanto sincero. Es simplemente para que hagan lo que yo quiero. Así, cosas tan sencillas, ¿verdad? El llanto. Si me dejas, me mato. Si ustedes han oído, ustedes nunca lo han dicho, ¿verdad? Espero que no. Si me dejas, me mato. Y manipulan y amarran a alguien con una amenaza. ¿Ustedes creen que eso es bueno? No es bueno. De ninguna manera es bueno. Todo esto es manipulación y nace de un corazón egoísta. Por eso no viene de Dios. El manipulador no le importa lo que el otro quiera, lo que el otro piense, lo que el otro sienta. El manipulador siempre está tratando de que lo complazcan a costa de lo que sea, pasando por encima de los derechos y de los deseos de los demás. Eso no es amor y tampoco puede venir de Dios. Las mamás también manipulan a los hijos, los papás también manipulan a los hijos. El hijo se quiere ir y la mamá le da ataque, ¿cierto? Le da ataque y no lo deja ir y lo amarra y ahí lo tiene manipulando, ¿sí? Entonces eso no es bueno. Ya sabemos de dónde viene la manipulación. Hablando de la fe, ¿no? Porque el asunto del mensaje de la iglesia es la fe. Hablando de la fe, este es un método usado por los falsos profetas, la manipulación,
es un método muy usado y muy eficaz en los falsos profetas. Vamos a mirar el 2:20, por favor, de Apocalipsis. Apocalipsis 2:20. Miren lo que dice el 20. Pero tengo una queja en tu contra, que permites que esa mujer, miren lo que dice, esa Jezabel, que se llama a sí misma, ¿qué? ¿Cómo se llamaba? Ella no era, en esa iglesia, ella no era una persona cualquiera. No era una creyente cualquiera. Ella se había puesto a sí mismo un título ¿de qué? De profetisa. ¿Sí? Ahora, si ella hubiera sido una creyente cualquiera, no hubiera sido una amenaza tan grande para la iglesia. Pero el problema era que se había hecho llamar a sí misma profetisa. Póngale cuidado a esto, hablando de esto, porque esto es lo que realmente quiero que entendamos. No todos los que dicen que son de verdad. No todos los que dicen que son. Ahora, el Señor dijo claramente que vendrían ¿qué? Falsos, oiga bien, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos cristos. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Sí? Ahora, pero ¿cómo sabemos cuáles son esos? ¿Cómo sabemos cuáles son esos? Entonces, esa mujer se había puesto el título de profetisa. Mire, esos títulos solo le sirven para ser más efectivos en su manipulación. Esos títulos les sirven para ser más efectivos en su manipulación y en su engaño. ¿Por qué? Porque el engaño en una persona que tiene un título es más creíble que en el que no lo tiene. Ustedes han oído decir, es que el pastor fue el que dijo. ¿Se han oído decir eso? Es que el que yo escucho es al pastor, yo no sé qué. Es que es el profeta o es que es el apóstol. ¿Sí? Hermano, es un título. Pero ¿cómo sabemos nosotros si esa persona se autodeterminó pastor, profeta o apóstol? O realmente es una persona que Dios llamó. Porque una cosa es que yo me haga pastor y otra cosa es que Dios me llame a ser pastor. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de entender. Entonces, esa mujer se estaba escondiendo, digamos, respaldando en ese título, y por eso estaba haciendo su trabajo con tanta efectividad. El Señor Jesucristo nunca dijo, y en los últimos tiempos vendrán falsos creyentes y engañarán a muchos. Dijo, vendrán ¿qué? Falsos maestros y engañarán a muchos. Hermano, lo que yo quiero y lo que yo deseo es que nosotros aprendamos a diferenciar entre la mentira y la verdad, porque de eso depende nuestra salvación prácticamente. Hoy en día hay mucha gente, mis amados, mucha gente con buena intención, gente honesta, gente que quiere ir al cielo, pero lamentablemente cayeron en las garras de los engañadores. Y en vez de ir al cielo, están yendo al infierno. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo cuando le habló a los fariseos, ¿no? Líderes religiosos. Él les dijo en Mateo 23, ustedes recorren mar y tierra para conseguir un adepto o una persona que se convierta a su religión, pero es para llevarla más hondo al infierno de lo que ustedes ya están. Hermanos, no todos los que dicen ser son. Y sabe una cosa, lo que Jesucristo dijo para estos tiempos es real. Estos van a abundar en los últimos tiempos. Van a abundar en los últimos tiempos. Y dice, y a muchos que engañarán. Que Dios nos libre, para que nosotros no estemos entre esos muchos, porque habríamos perdido todo, absolutamente todo lo que hemos construido. Entonces, esta mujer, ¿no? Ya lo dijimos, usando su título de profetisa, seducía
a los hombres a cometer pecados sexuales y los estaba llevando a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cómo? No, esto no es malo. Esto no es malo. Entonces, hoy en día hay mensajes que se basan solo en el castigo, ¿no? Mensajes que solo se basan en el castigo, que solo se basan en la maldición, que siempre hablan de lo mismo y del infierno, del castigo que Dios va a traer. Y si se van de la iglesia, se van a ir en maldición. ¿No han oído ustedes decir eso? Eso es una mentira. Eso es un engaño. Tenemos que abrir los ojos frente a eso. Un pastor que le diga a un creyente, si usted se va de esta iglesia, se va en maldición, es un engañador. Y es un manipulador, porque esa es una forma de manipular, ¿no? Es una forma de manipular. Y hay gente que se deja creer de eso, ¿sí? Y por eso están en lugares donde no quieren estar. No, es que yo estoy aquí, aunque no me siento bien, no me siento cómodo, porque veo cosas que no, pero yo tengo que estar aquí porque le tengo miedo a la maldición. Por eso Dios nos viene preparando y nos viene diciendo, nadie puede maldecir al que Dios ha bendecido. Y esa es una manera de manipular. Y las personas terminan obedeciendo no por amor, sino por miedo. ¿Sabían ustedes eso? La gente termina obedeciendo no por amor, sino por miedo. Aquí me quedo, pero por miedo. Hermano, pero ¿cómo vive una persona que está en un lugar donde no quiere estar? ¿Cómo vive? Vive mal, ¿sí? Vive mal. No disfruta nada. Vive amargado, vive frustrado, ¿sí? Pero hay gente que prefiere tener gente frustrada bajo amenaza, pero tenerlos ahí. Esa no es la voluntad de Dios. Hay otros que manipulan con lo del diezmo, ¿no? Eso es muy frecuente. Es que si usted no trae el diezmo, usted se va a condenar. Usted se va a ir al infierno porque Dios dice que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Y utilizan siempre ese pasaje de Malaquías 3:10. Yo esta semana escuchaba un video de una supuesta pastora que hablaba muy fuerte sobre eso y contaba de una visión, ¿no? Y yo fui al infierno y Dios me llevó al infierno y en el infierno me encontré con un conocido de la iglesia y estaba ardiendo y los gusanos se lo estaban comiendo y comenzó a decirme, ayúdeme, sáqueme por favor, ¿no? Y comienza a quebrar la voz y se da cuenta como a lloriquear. ¿Para qué? Para manipular. Y bueno, y termina diciendo, y yo le pregunté, ¿por qué estás aquí? Y él me dijo, porque yo no llevé el diezmo a la iglesia. Así termina, esa fue yo no llevé el diezmo a la iglesia, yo le robé a Dios, ayúdeme. Yo no te puedo ayudar. Y Dios me dijo, no lo puedes ayudar. ¿Por qué? Porque Él me robó. Que ya estaba en las mismas condiciones que los infiernos. La gente aplaude, ¿no? Porque era una iglesia grande. Aplaude. Sí, eso es verdad. Y luego yo miraba los comentarios que le hacían al texto. La mayoría, pues, no le respaldaban, ¿no? Y sacaban textos como la salvación no es por obra, sino por gracia. Y el dar no es por obligación, sino por amor. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por miedo ni por necesidad, sino por amor, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Pero esa es una estrategia. ¿Para qué? Para que las personas lleven y lleven. Hermano, yo podría hacer lo mismo, ¿verdad? Yo podría hacer lo mismo aquí. Y un día prepararme uno de esos sermones, ¿no? Tremendos, ¿no es cierto? Mire, si usted no trae el 10% de todo lo que gana, usted ya está en el infierno. Y yo le aseguro que más de la mitad lo van a traer. ¿Sí? Porque nosotros, las personas que predicamos, ¿no? O sea, sabemos cómo manipular las emociones y los sentimientos de las personas. Pero yo no quiero hacer eso, ¿no? No quiero hacer eso. Porque eso no es bíblico, eso no es honesto, eso no es ético. Hermano, y la gente tarde o temprano se va a dar cuenta de que lo engañaron.
Tarde o temprano se va a dar cuenta de que lo engañaron. Eso es como los papás que amenazan al niño con el coco, ¿no? Porque no quiere comer, es lo mismo. ¿Sí? Es que si usted no come, entonces viene el coco y se lo lleva. O lo amenazan con el indigente que siempre pasa por la calle. Se lo va a llevar el ropavejero. Entonces el niño, como no ha madurado, no tiene capacidad de entender qué hace, come rapidito, ¿verdad? Se llena de miedo. Pero ese niño va a crecer. Y un día se va a dar cuenta de que tal coco nunca existió. Que lo engañaron, que le mintieron. ¿Sí? Es como lo del Papá Noel también, ¿no? Es otro cuento. Les hacen creer a los niños que el regalo viene del Papá Noel y un día se dan cuenta de que el Papá Noel no existe. Entonces, hermanos, ¿qué pasa cuando las personas se dan cuenta de que lo engañaron? Tiran al tarro de la basura todo y se liberan más de lo que deberían liberarse. ¿Sí? Entonces, eso es contraproducente. Pero la gente está ahí están, tratando de mantener a las personas a como de lugar. Miren, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que enseñar sobre el pecado. Es una obligación de nosotros enseñar sobre el pecado y sobre las consecuencias, pero no debemos obligar a nadie a obedecer con mentiras. Eso no se puede hacer. El que quiere obedecer, obedece porque quiere obedecer. Porque realmente está convencido de que obedecer es lo mejor que le puede pasar en la vida. Pero no podemos no obligar a nadie a obedecer con mentiras. Porque estaríamos siendo engañadores, ¿no? Respaldándonos en algo que no es verdad. Así que, hermano, el que quiere obedecer, obedece, y el que no obedece. ¿Quién lo puede obligar? ¿Quién lo puede obligar? Nadie. Es que ni Dios mismo, ¿no? Ni Dios mismo. Dios simplemente nos da, ¿qué? Libertad, ¿sí? Yo he puesto delante de ustedes el camino de la bendición y el camino de la maldición. Ustedes son los que eligen por cuál camino quieren ir. Hermano, pero nosotros tenemos que ser conscientes de que el camino que Dios nos traza es el único camino que nos va a llevar a la bendición. Hay una advertencia en el pasaje, hay una advertencia, y la advertencia está en el versículo 21, miren. Con esto vamos a terminar. La advertencia es, porque siempre están las tres cosas en el mensaje, ¿no? Dios resalta lo bueno, Dios también señala lo malo, luego hace una advertencia. Si ustedes se arrepienten, van a tener esto, pero si no se arrepienten, van a vivir esto. Entonces dice, le di tiempo a esta mujer o a este sistema, lo que sea, le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento y, oiga bien lo que dice aquí, esto es lo que me llama la atención, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Miren, estas mentiras se siembran tan profundamente que las personas, muchos, aún sabiendo que están mal, siguen ahí. ¿No? ¿Es así o no es así? Vaya usted y háblele a una persona de la iglesia tradicional, la iglesia católica. Háblele usted de la idolatría con la Biblia, compruébeselo, ¿lo aceptan? Ellos lo aceptan, pero nunca se salen. ¿Por qué? Porque los hechizaron, los embrujaron. Solo el Espíritu Santo puede obrar en la vida de una persona y abrirle los ojos del entendimiento. ¿Sí? Ahí están. No, yo sé que usted tiene razón, pero es que no están así, aquí me quedo, ¿no? Y todo eso. Y en las iglesias cristianas pasa lo mismo. No, yo de aquí no me salgo, aunque sé que hay cosas que no están bien, pero yo aquí me quedo porque hay un sentido de pertenencia con una institución. Y el sentido de pertenencia, hermano, no debe ser con una institución, sino con Dios, porque la institución no es la que nos va a salvar, sino Dios. Dios es el que nos va a salvar. Entonces, esta advertencia hay que tener en cuenta. Bueno, esto está tomado un poco de lo que le pasó a Jezabel, la reina del Antiguo Testamento. Si usted lee, y ojalá leyera la historia,
lea a partir del primer capítulo que leímos, que fue el capítulo 16 de Primera de Reyes. Lea la historia esta semana para que tenga el cuadro completo. Pero dice que esta mujer, ¿no? Dios profetizó, un verdadero profeta, profetizó cómo ella iba a morir. Y lo que él profetizó era que ella iba a morir y no la iban a sepultar, sino que se la iban a comer los perros. Y ya más adelante dice la historia que un día iba a visitarla al palacio un personaje muy influyente y ella se preparó para enredar al personaje, como siempre lo solía hacer. Y dice que se pintó los ojos de amonio. O sea, el amonio, estuve investigando, y es una pintura azul, ¿no? Es una pintura, un maquillaje fuerte. Se pintó los ojos de amonio, se vistió seductoramente, y cuando el personaje apareció, ella se asomó por la ventana para recibirlo, y alguien la empujó por la parte de atrás. Y ella cayó de cabeza, de la parte alta, cayó de cabeza y se estrelló en el piso y murió. Pero dice la Biblia que aparecieron los perros, ¿no? Y se la comieron, y solamente encontraron la calavera y las palmas de las manos intactas. Todo lo demás se lo comieron los perros. Una muerte fea. Tremendo, ¿cierto? Es que la maldad se paga. La maldad se paga, hermano, y la gente cree que como yo hice hoy lo malo y a la media hora no pasó nada, entonces Dios se olvidó. Dios nunca se olvida. Dios nunca se olvida. ¿Por qué? Porque la maldad, lo malo son como semillas que estamos sembrando todos los días. Usted siembra una semilla, es una buena acción. Te hace una buena acción, esa buena acción no va a tener recompensa mañana ni pasado, pero un día esa buena acción germinará en un fruto bueno para su vida. Pero también lo malo es lo mismo. El Señor dice, ahora, mire que yo quiero que miremos en el versículo 18 cómo se describe el Señor aquí, ¿no? Cuando dirige este mensaje, hay algo importante que es bueno verlo, cómo se describe el Señor. Y dice, porque dependiendo de la situación, el Señor toma una característica y dice, escribe, estamos en el 18, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos, como dice, como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Ahora, yo estaba averiguando qué significa ojos de fuego. Significa que Dios todo lo ve, aún lo más profundo y lo más escondido. El fuego es luz que pone al descubierto delante de Dios todo, absolutamente todo. Hay personas que creen que como humanamente nadie se da cuenta del mal que están haciendo, no va a pasar nada. Pero es un engaño. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están abiertos sobre todos los que estamos aquí en la tierra. Absolutamente todos. Y a veces tarde nos damos cuenta de que no pudimos escondernos. ¿Cuándo? Cuando la reprensión llega y ya es demasiado tarde. Entonces aquí abandonen esa práctica que ustedes aprendieron de esta mujer Jezabel y arrepiéntanse, de lo contrario, ustedes van a sufrir las mismas consecuencias. Bueno, este mensaje queda aquí a la mitad, ¿no? ¿Por qué? Porque la próxima semana vamos a aprender la importancia del discernimiento. ¿Cómo puede usted discernir cuando lo están engañando o cuando le están diciendo la verdad? Ojalá no se pierdan esta enseñanza porque es muy importante que lo entendamos, ¿no? Ese es el complemento. Que Dios nos bendiga entonces. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, en el nombre de Jesús quiero agradecerte por tu grande amor y misericordia. Señor, gracias porque tu palabra dice, Señor, que tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y la única arma y la única herramienta que tú tienes es tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos hoy.
Gracias por hacernos entender que estamos viviendo en un tiempo peligroso y que ahora debemos agarrarnos más fuertes de tu mano, hoy más que nunca, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que va a estar con nosotros para iluminarnos el camino y para impedir que seamos engañados y arrastrados por el error. Gracias por tu pueblo, Señor. Permite que esta palabra no vuelva vacía, que se quede en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.